Vamos ahora a saludar a nuestra compañera, nuestra amiga, a Justina Sorondo Obando, abogada, especialista en política internacional, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Justina? Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Un gusto en saludarlos como siempre. Bueno, un placer. Bueno, Justina, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos en el medio de esta pandemia. Sigue siendo el país con más casos que realmente no dejan de sorprendernos y entristecernos todos los días. Pero claro, no nos olvidamos que se vienen las elecciones en el mes de noviembre. Tal cual. Así lo he dicho, Mercedes. Tenemos como principales candidatos a Biden y a Trump. Por supuesto, el presidente en cargo. ¿Me están escuchando bien a todo esto o necesitan que ponga el micrófono? No, está bien. Algo fuerte, algo saturado, Justina. Si lo podemos bajar un poquitito o lo arreglamos desde aquí. Pero la situación vos la estabas comentando, ¿no? En medio de lo que es, ni más ni menos, la pandemia, allí hay un curso electoral en el cual se está siguiendo muy de cerca en declaraciones de los principales candidatos. Sí, ciertamente ha sido, digamos, un 2020 que ha traído más que sorpresas para lo que es esta elección. Empezamos con el impeachment, o sea, con el juicio político a Trump. Sí, seguimos con o sea, obviamente que así es más que real y las venimos sufriendo acá en Argentina, pero ¿quién hubiera creído que en el 2020 lo que había sido la película del 2012, el año Maya, iba a ser en el 2020 con el coronavirus, que sin ninguna duda va a tener un fuerte impacto en la elección esta? Tenemos por un lado a Biden en el Partido de los Demócratas, por el otro lado a Trump, el presidente en función, que venía bastante bien como reelección para estar de vuelta en funciones, pero se ha venido complicando su situación tanto como por el impeachment, por un lado, por estas supuestas relaciones con Rusia. También se ha visto mal el lugar que se le ha dado a su hija, el lugar que se le ha dado a su yerno. De hecho, se le acusó y se encontraron pruebas de que su hija hizo exactamente aquello que se le acusó y se encontraron pruebas que hizo Hillary, ¿no? De usar su cuenta personal para transmitir información confidencial, y que fue algo que repetidas veces Trump la acusó a Hillary de haber hecho, y que fue algo que la dañó muchísimo en la campaña. Y sumado a eso, el desmanejo y la manera en la cual menospreció tanto el COVID, y que ayudó en gran manera, pero que se desparramara el resto del mundo. Nosotros tenemos que considerar que Estados Unidos es uno de los países en los cuales están localizados muchos de los hubs de muchos aeropuertos, de muchas aerolíneas. O sea, sabemos que muchas aerolíneas hacen escalas ahí porque ahí tienen los lugares donde tienen todos sus mecánicos y demás para los que son sus aviones. Entonces, para noviembre, que van a tener lugar las elecciones, tenemos que recordar, como siempre lo hacemos, que el sistema que ellos tienen de elecciones es distinto al nuestro. Claro. Es el mismo que nosotros teníamos antes del año 1994, ¿sí? O sea que es un sistema colegiado, digamos. Puede ser que pase, como ya pasó ahora con la primera elección de Trump, que por números, ¿sí?, por ciudadano, gane, por ejemplo, Trump, como en el momento por número ganó Hillary, ¿sí? Pero que por estado, lo que vendría a ser para nosotros por provincia, gane Biden. Entonces se tiene en cuenta por provincia, ¿sí?, no por persona en particular. Se tiene en cuenta como se tenía en cuenta acá antes del 94, ¿sí? Por eso es que hay también un cierto obviamente todavía no hay certeza, no va a haberla hasta después de noviembre, pero
por eso es que se están desplegando ambos candidatos lo más que pueden Claro, y a lo largo Justina, del país. y si bien Sí. sabemos que las encuestas pueden equivocarse, acá en Argentina ha ocurrido, pero de la cantidad de encuestas que se hicieron, que vos nos vas a decir, pero bueno, varias se hicieron, entre 9 y 10 encuestas, la gran mayoría le da ganador a Biden. Sí, ha cambiado, O sea que, por eso digo, ha cambiado muchísimo del coronavirus para acá. claro, Claro. Porque aparte recordemos también este caso de Floyd, el terrible caso de George Floyd y cómo respondió Donald Trump, ¿sí? Del caso del chico de color que lo asesinaron, digamos, que hubo sí. digamos, hay un homicidio. Sí, discriminación, asesinato, violencia, bueno, un hecho terrible que el mundo entero habló de eso. Un hecho terrible filmado donde hubo un exceso de fuerza sobre un hombre desarmado con 4 policías alrededor. Digamos, por más que el hombre mida 2 metros, había 4 policías entrenados, se supone, para reducir a una persona sin llegar a matarla, ¿no? Justina, sí, Sí. y digo, no, qué importante lo que marcabas, cómo incidió, o al menos está incidiendo, después hay que esperar los resultados allá en noviembre, pero el coronavirus y la llegada, porque hasta el momento lo que se le destacaba a Trump, más allá de su política, de sus formas de pensar, muy reprochables para algunos, pero la economía de Estados Unidos estaba muy firme, estaba pasando tal vez un momento muy importante en cuanto a crecimiento, lo había cerrado, había conseguido puestos de trabajo, y el coronavirus no solamente en cantidad de casos, sino también que se metió fuertemente en desocupación y en una economía que se fue cayendo también. Está excelente lo que vos estás marcando, porque justamente lo que había logrado Trump, y por eso mucha gente estaba encantada con Trump y hacía la vista gorda a todo lo otro, o ni siquiera le importaba en un principio, es que Donald Trump había logrado la mejor tasa de desempleo desde 1960, si no me equivoco, o 1950 más o menos. Lo cual no significa los mejores salarios, pero sí la menor tasa de desocupación, ¿sí? Pero, claro, vino el coronavirus y eso hizo que sí o sí tuviera que, muy a su pesar, la economía tuviera que parar. Si bien él trató por todos los medios de que minimizarlo, de llamarle una gripecita, que se tapen la boca con la bufanda si no les quedaba otra. Quiso que las clases volvieran justo después de Pascuas, cuando allá todavía hacía frío. Todavía ahora quieren volver a las escuelas cuando no todos los estados tienen los mismos recursos, y para volver a las escuelas hay países que lo han hecho con éxito, pero también tienen que tener los recursos para decir, bueno, en esta clase entraban 30 alumnos, bueno, ahora van a entrar 10. Claro, porque tiene que haber un distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vos has dicho, la carta ganadora de Trump a todo esto era la economía, y lo que se ha frenado acá y en gran parte del mundo es la economía. Entonces eso hace que la gente vea un poco con mayor claridad las otras partes de la gestión de Trump, en cuanto a medicina, en cuanto Biden, por ejemplo, hace mucho hincapié en que tiene un plan verde, digamos, de ecología, de llegar a un uso racional bueno, de no utilizar tanto Algo que siempre ha desechado. ¿Cómo? Algo que siempre ha desechado Donald Trump, digamos, el uso de lo ecológico, de lo ambiental, nunca estuvo en carpeta de su política. Lo que sí, Justina, ha cambiado, al menos de los discursivos, esa mirada al coronavirus, al menos en las últimas horas, que ha tenido alguna apreciación distinta y diferente con respecto a la pandemia. Pero bueno, me parece que tiene mucho más que ver con lo electoral que con lo que piensa, ¿no? Sí, y Justina, quizás es muy apresurado, pero si llegara a ganar Biden, como hasta ahora las encuestas lo están marcando, bueno, sería un cambio radical en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias podría tener, o beneficios o no, para nuestro país? A ver, yo creo que siempre preferimos, Sudamérica prefiere Latinoamérica, prefiere un gobierno demócrata que un republicano. Suele ser menos invasivo y tiende a querer
tener más alianzas con Latinoamérica. Sin embargo, sigue siendo Estados Unidos, sea republicano o demócrata. También tengamos en cuenta que el presidente no es como en Argentina, no hay un hiperpresidencialismo en Estados Unidos. Claro. Entonces el Congreso realmente tiene muchísimo poder y de ahí es que Trump tampoco pudo aplicar todas esos planes que él tenía pensados aplicar. Tenía como contrapeso un Congreso bastante demócrata que le impidió hacer eso. Entonces yo no veo, si mañana Biden termina siendo electo, lo veo como un gran paso, un muy buen gran paso, pero tampoco lo veo como un cambio de 180 grados, porque tenemos que recordar que es un sistema republicano que tiene buenos sopesos Claro, está bien. y que, Sí, aparte. que de hecho se dice que está regenteado más bien por las 100 comparaciones que tiene detrás, Sí. más que por el Congreso, que por el presidente y por el sistema judicial. Así que iremos viendo qué es lo que se le posibilita hacer, ¿no? Y todavía falta mucho, porque digo, de todo esto puede cambiar, es pero tan dinámico que vamos a esperar a ver cuál es la resolución. Pero de aquí hasta las elecciones vamos a estar en contacto. Justina, un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.